En esta ocasión con el libro de Esther. Vimos Esdras, vimos Nehemías y ahora el día de hoy continuaremos con el libro de Esther. Ok, Esther es un personaje bíblico judío, una heroína hebrea, y junto a su primo Mardoqueo fue una reina bíblica que rescató a los judíos de una masacre. El tema central que está en el libro de Esther es cómo Dios preservó a los judíos para que precisamente salvando a la raza judía, de la cual tendría que venir el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos aquí es una historia en la cual Dios actúa soberanamente para preservar la raza de la cual vendría el Salvador. Es una historia donde Dios nos muestra soberanamente cómo Él preservó a la raza judía de la cual vendría el Salvador. Esto mismo lo podemos ver en los evangelios cuando el rey Herodes manda matar a los niños, queriendo matar a Jesucristo, pero Dios hace que José se lleve a Jesús fuera. Entonces lo que sucede aquí es que Jesús es sacado de esa masacre donde la idea es que el Señor Jesús sea asesinado, pero no lo logran ya que previamente ellos se van a Egipto. Entonces, lo mismo sucede aquí, que Dios cuida a la raza de la cual vendría el Salvador. Entonces, Dios preserva esa raza y desde mucho tiempo antes vemos como Dios soberanamente preserva a los judíos porque de esa raza vendría el Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, lo que vemos aquí no es una historia motivante de cómo se salva un pueblo, no es la historia de una reina espectacular que logra salvar a su pueblo, sino vemos aquí cómo Dios a través de esta mujer, Esther, preserva a la raza de la cual vendría su hijo, el Señor Jesucristo. Y obviamente preservando a esta raza es porque a través de esta raza vendría su hijo, el Señor Jesucristo, nuestro único Salvador y el Salvador de toda la humanidad y de todos aquellos que creen que Él es el único y verdadero Salvador. Entonces esto es importante verlo porque a veces vemos Esther y pensamos que es una historia de motivación, es una historia donde hay que exaltar a la reina, y no, lo que sucede es, lo vuelvo a repetir, es que Dios salva a la raza de donde vendría, a la raza judía, de donde vendría su hijo el Señor Jesucristo, y para hacerlo usa a esta mujer, Esther, para que soberanamente a través de esta mujer, su pueblo, la raza de la cual vendría su hijo, sea preservado. Entonces vemos cómo Dios soberanamente preserva a la raza de la cual vendría su hijo, el Señor Jesucristo. Dios soberanamente preserva a la raza judía porque sería a través de esta raza de donde vendría su hijo, el Señor Jesucristo. No es una historia motivante, no es una historia donde hay que exaltar a la reina, no, para nada. Es una historia donde Dios nos muestra cómo Él soberanamente protege a la raza de donde vendría su hijo, el Señor Jesucristo, y para ello usa a la reina Esther. Esther era la hija de Abinail de la tribu de Benjamín, una de las que constituían el reino de Judá, y cuya élite conoció el exilio en Babilonia, para obtener después, en el año 537, poder volver a Israel mediante el edicto persa. La Biblia relata el proceso por el que pasa Esther para llegar a ser reina, el valor y la fe que tiene en Dios. Obviamente esto es un punto muy aplicable. Y el texto bíblico nos relata cómo se cuenta que Esther quedó huérfana al cuidado de su primo Mardoqueo, que la instruyó en la ley judía. Después de un proceso, precisamente Hadash es escogida como reina, y por recomendación de Mardoqueo ella debe de ocultar su origen hebreo. Y paralelamente un funcionario del gobierno del rey Asuero llamado Amán o Hamán planea un genocidio contra Israel, asesinarlos. Dios preserva a Israel porque a través de Israel vendría su hijo, el Señor Jesucristo. Y obviamente Mardoqueo logra convencer al rey de que pues maten a todo el pueblo, por lo que le pide que le acompañe una jornada de ayuno.
Al presentarse ante el rey no solamente le perdona la vida a Esther, en un acto de amor y gracia le ofrece la mitad de su reino, pero Esther le solicita al rey que solamente sea su invitado junto con Amán durante 3 noches. El rey acepta, y en la última noche se revela la crueldad de Amán y es ordenada la ejecución de Amán. Esto es muy importante verlo también porque Amán, en su cinismo y en su maldad, preserva una cuerda a la cual dice: en esta cuerda voy a colgar a todos los judíos. Y lo que sucede es que Amán es colgado precisamente en esa trampa en la cual él había preparado para los judíos. Ha habido muchas personas que les encanta usar esta escena para decir: tus enemigos van a caer por la trampa que ellos planearon porque así es Dios. No es cierto. Tus enemigos pueden caer por diversas maneras. Tú tal vez puedes irte y nunca vas a ver a tus enemigos caer. Pero esto sí es una gran muestra del poder de Dios. Porque este hombre, Amán, quiso burlarse de Dios al acabar con su pueblo. Entonces Dios se burla totalmente de Amán con la misma trampa con la que quiere matar a los judíos. Es con la misma con la que él verdaderamente termina muerto. Los judíos no mueren, sin embargo, él sí muere por la trampa que él había preparado para ellos. El día previsto para la masacre del pueblo hebreo, los judíos logran vencer al ataque y sobrevivir, y por eso es que esta fecha se inició la tradición de celebrar la fiesta de Purim. Esther aparece en la Biblia como una mujer que se caracteriza por su fe, valentía, preocupación por los demás, prudencia, autodominio, sabiduría y determinación. Ella es leal y obediente a Mardoqueo y se presta a cumplir su deber de representar a Israel, al pueblo judío, y alcanzar la salvación. En la tradición judía se le ve como un instrumento de la voluntad de Dios para evitar la destrucción del pueblo judío y para poder garantizar la paz durante el exilio. Obviamente que aquí se nota la providencia de Dios, por supuesto que sí. El libro de Esther es de los últimos libros históricos del Antiguo Testamento. Cuenta la manera en la que Esther se convirtió en reina de Persia, cómo contribuye para salvar a los judíos del plan de Amán para eliminarlos. La mayoría de los estudiosos de hoy están de acuerdo que Asuero fue Jerjes, que reinó del 486 al 465 y es probable que antes de Cristo, y es probable que el libro haya sido escrito alrededor del 400. Los judíos siempre han aceptado como canónico el libro de Esther. Y el texto sin fecha menciona a un tal Mardoqueo, que era un alto oficial en la corte persa durante el reinado de Jerjes y aún antes de Darío. Este texto vino de Bursipa y es la primera referencia a Mardoqueo fuera de la Biblia. Algunas particularidades sobresalientes del libro son la ausencia total del nombre de Dios, la falsa enseñanza religiosa directa y la total ausencia de la mención de la oración. Solamente pudieron haber ocurrido estas características notables intencionalmente. Es probable que el libro haya sido escrito para los judíos del imperio persa como un relato que podía circular sin ofender al pueblo de esas tierras que gobernaban muchos judíos. Y así es un libro que exalta a Dios, pero no ofende como tal a ninguna creencia, ya que en aquellos años era muy importante ser sutil para poder hablar de Dios, pero sin la necesidad o sin el punto de ofender, ya que era muy peligroso precisamente porque los judíos estaban sometidos a los persas. Ciertamente el libro no menciona en ninguna parte el nombre de Dios, aun cuando el nombre del rey se menciona 29 veces. Los rabinos han encontrado el nombre de Jehová escondido por lo menos en 5 versículos del hebreo original. Aun cuando no se menciona el nombre de Jehová en cada capítulo, se ve que rige su providencia. Es la historia de una joven judía que reina y que pudo prevenir el control y que pudo destruir. El libro de Esther para los judíos es un amplio recordatorio de que podrían estar al borde de la extinción como siempre lo han estado. Desde Génesis hasta que Jesucristo vuelva, el pueblo que más ha estado al borde de la extinción ha sido los judíos. Y en el último momento Dios los rescata. O sea, a nada de ser extinguidos, Dios los rescata. Eso es una realidad en toda la Biblia. Esa es una realidad en el mundo entero. Desde Génesis, Apocalipsis, así será. Muchas veces están al borde de la extinción y Dios los rescata. Y Esther es el claro recordatorio de que así es esto. Por ello, en el campo de Auschwitz, durante la persecución judía de Adolfo Hitler, los judíos, el libro de Esther les daba esperanza. De hecho, muchos nazis prohibieron el libro de Esther.
El libro de Salmos, adelante. El libro de Génesis, adelante. Pero eso sí, tenían prohibido leer el libro de Esther. Y había infinidad de copias. Lo encontraban en las tazas del baño, lo encontraban tirado. O sea, nada les impedía leer el libro de Esther. Y los nazis ponían mucha oposición para que los judíos no leyeran el libro de Esther. Precisamente porque el libro de Esther les daba ánimo, les daba esperanza de que jamás su linaje sería extendido. El tema cuenta cómo la nación judía fue rescatada de la extinción. Por lo general le precede un ayuno al día 13 en memoria del ayuno de Esther. Cada vez que se lee el nombre de Amán, los judíos golpean con el pie el piso, sisean y exclaman: que se borre su nombre. Al día siguiente se reúnen de nuevo en la sinagoga para orar y leer la ley. El resto del día y el siguiente día se dedican a regocijarse grandemente, festejar y darse regalos. Esta fiesta es el amplio recordatorio de que al borde de la extinción no fueron extinguidos. ¿Por qué? Porque tenían todo para ser extinguidos. Amán, el alto funcionario, el rey estando de acuerdo de, pues sí, extínguelos, adelante, no hay ningún problema. Y no fueron extinguidos por la mano de Dios. También aquí hay una gran lección espiritual. En este vemos otra vez el odio de Satanás hacia los judíos. Si Amán hubiera tenido éxito en su complot, la nación judía hubiera sido exterminada. Como Amán, cualquier hombre o nación han tratado de exterminar a los judíos. Desde que Dios le declaró la guerra a Satanás, este y su simiente han estado luchando contra Cristo y su simiente. Caín mató a Abel, Faraón trató de ahogar a los judíos, Amán conspiró para destruir a Israel, Herodes trató de asesinar a Cristo. Tenemos aquí una ilustración de lo que sucede. De Satanás queriendo exterminar a Israel y asimismo exterminar a Cristo. Nunca lo va a lograr. Nunca pueden exterminar a Israel, porque Israel tiene que ser preservado para que a través de Israel se cumplan las profecías que van a marcar el regreso de Cristo. O sea, por eso es que Israel no puede ser exterminado. Antes de que Cristo viniera, Israel no podía ser exterminado porque de ahí tenía que venir Cristo. Ahora, después de Cristo, Israel no puede ser exterminado porque Israel, los judíos tienen que estar para que a través de ellos se marquen las profecías que van a marcar el regreso de Cristo. No pueden ser exterminados porque, número uno, a través de ahí vendría Cristo. Número 2, a través de él se van a mostrar las situaciones que van a marcar el regreso de Cristo. El sentido teológico es la providencia de Dios. Es indispensable entender que en ningún momento se menciona el nombre de Dios porque Él está en todo. O sea, Esther no pretende ser religiosa. Porque hay mucha gente que si tú no dices Dios o vive Jehová, no, ya estás en contra de Dios. No, y no lo tiene que mencionar. ¿Por qué? Porque Dios está en todo. Lo menciones, no lo menciones, Dios está en todo. Hay gente que dice, ay, es que se te olvidó decir que se haga su voluntad. Lo digas o no lo digas, se va a hacer su voluntad. Dios está en todo. Dios está en todo. Como una vez lo dijo un teólogo, no hay partículas, o sea, lo más pequeño de un átomo, o sea, la cosa más pequeña que existe en el universo materialmente hablando, no desobedece, obedece a Dios. Como yo recuerdo que en una gran clase de seminario, nunca voy a olvidar a Archie Sproul levantando su mano, tirando su pluma y diciendo, ¿por qué se cayó la pluma? Y todos, porque usted la soltó, ¿no? No, se cayó por la providencia de Dios, porque el que sostiene todo en su voluntad eterna decidió que llegara este momento y Él ha permitido que esto suceda. Lo mismo John Piper con una botellita de agua. Tira la botella y ¿por qué se cayó? Pues porque tú quisiste que se cayera, ¿no? Porque Dios en su santa voluntad lo permitió. Todas las cosas que suceden están ordenadas por Dios. Lo creamos, no lo creamos, digamos el nombre de Dios. Dios está en todo, lo creamos o no lo creamos. Está la providencia oculta. Dios obra incluso cuando parece ausente. Su poder soberano orquesta los tiempos, los lugares y las circunstancias. A pesar de vivir en una cultura pagana y hostil, el destino de los hijos de Dios no está en manos de las autoridades terrenales, sino bajo el control divino. Entonces, en ese momento,
Los judíos ya no vivían soberanamente ellos, vivían bajo el yugo de los persas, pero aún así Dios seguía dominando sus vidas. Nosotros como cristianos el día de hoy, nuestro gobierno, nuestra vida está regido por cosas que no son principalmente bíblicas, pero aún así Dios sigue dominando toda la historia. El sentido cristocéntrico es que toda la historia de Esther nos enfoca que Dios preservó a su pueblo para que el linaje continuara y de allí naciera su hijo. El linaje de Cristo fue protegido. Como te decía, algunos piensan que el sentido es hacer de Esther una heroína, y no es verdad. Ella solamente es un instrumento que ciertamente a través de un ejemplo muy aplicable a la obediencia nos muestra un buen ejemplo, pero finalmente un instrumento que Dios usa para preservar a su pueblo y que de ahí viniera el Mesías, nuestro Salvador. En los temas de predicación, para un tiempo como este, el propósito divino de Dios al colocarnos en una familia, trabajo o ciudad en el momento. Si perezco, que perezca. La valentía, la entrega y la mano invisible de Dios. El enfoque de cómo confiar a Dios en los momentos de mayor incertidumbre sabiendo de que Él tiene todo el control. El equilibrio entre la dependencia total de Dios y la acción valiente. El peligro de la soberbia, como se muestra con Amán. Una mirada al carácter de Amán y como en orgullo lleva a la autodestrucción y ciega a las personas ante el poder de Dios. Y bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Que Dios te bendiga.